En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo. Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Estamos con uno de los temas que más nos cuestiona como uruguayos y que más nos condiciona a futuro, la pobreza infantil. La pobreza infantil tiene que ser una de las prioridades del país. Uruguay tiene el mayor de los problemas, los altos niveles de pobreza infantil, siendo en la región uno de los países que mayor incidencia tiene en los más pequeños en cuanto a pobreza respecto a otras cohortes de edad. Si bien es un problema actual, el modelo actual del herrerismo lo ha venido agudizando. Y revertirlo presenta de los más grandes desafíos. Hoy, para hablar sobre pobreza infantil y la infantilización de la pobreza, tenemos a Alberto Grille, nuestro director. Bienvenido, Alberto. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a usted. Y gracias por invitarme. Alberto desde hace tiempo está muy preocupado por el tema y lo está poniendo como parte de uno de los temas de agenda en los medios de prensa, a nivel político y a nivel económico. Y nos parecía como fundamental conversar un poco con Alberto, que ha tenido como una agenda muy importante en estos últimos tiempos en investigar, en leer, en conversar con todas las personas que están preocupadas por el tema, que se dedican al tema, pero que también deberían estarlo. Entonces, Alberto, ¿por qué la relevancia al tema? ¿Por qué la relevancia desde los medios de comunicación? Pero a la vez, ¿por qué tanta indiferencia hay a pesar de los datos? Yo pienso que hay una cantidad de problemas. El Uruguay tiene que enfrentar una cantidad de problemas, ¿no? Algunos de ellos estratégicos. Por ejemplo, la relación de la sociedad con los militares, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la democratización de los medios de comunicación, la relación que hay entre la ciudad y el interior, o los interiores. Pero esos son problemas para los próximos 100 años. La demografía, he leído que dentro de 100 años los hijos de mis bisnietos van a vivir en un país de 2,5 millones de personas, ¿no? Es decir, que hay que pensar en eso. Hoy nos quejamos de que tenemos un mercado, de que el mercado uruguayo es chico para una actividad productiva. Imagínense cuando tengamos 1 millón de habitantes menos, ¿no? Y no es cuestión de decir, bueno, eso ocurrirá dentro de 100 años, porque en realidad los países no se planifican para los próximos 15 días, ni para los próximos 3 años, ni para el próximo periodo electoral. Periodos electorales que además se van a suceder cada 5 años y en el cual ganarán unos y otros, ¿no? Tal vez unos y otros de los que están y otros que vendrán, ¿no? Entonces, hay una cantidad de problemas y todos hablan de distintos problemas y, digamos, los programas de gobierno de cada partido aparecerán distintos enfoques, miradas. Pero hay algo que parecería romper los ojos, ¿no? Que el país no puede seguir teniendo 200.000 niños bajo la línea de pobreza, ¿no? Y que eso se mantenga en el tiempo, que sucesivos gobiernos blancos y frente amplistas no hayan podido resolverlo, porque si bien durante determinados periodos la cifra baja o el porcentaje de niños pobres baja, parecería una cosa estructural, porque cuando suceden momentos en donde ocurren situaciones no previstas, la pandemia, la guerra a Ucrania,
la sequía. Volvemos a las mismas cifras y eso ocurre con reiteración. Entonces, el problema es un problema que rompe los ojos. Yo lo he venido hablando con mucha gente, algunos que están en la disputa electoral, digamos, candidatos, otra gente que mira un poco como observador o como protagonista un poco lateral del problema de qué va a pasar en los próximos 5 años. Y hay una coincidencia que va más allá de la ideología, ¿no? Después las soluciones sí tienen que ver con la ideología, pero el problema le revienta los ojos a todos. En realidad, la pobreza es un rezago que tiene el Uruguay, y la pobreza infantil particularmente, que hace que el país se hunda en eso. No, es un naufragio del Uruguay. No va a poder el Uruguay transformarse en un país más desarrollado si arrastra esa rémora de la pobreza infantil, que es estructural, que además es medio fatal, porque donde hay ricos hay pobres. Digamos, no es una cosa que uno diga, no va a haber pobreza. En todos los países del mundo hay pobreza. Hay pobreza en Estados Unidos, hay pobreza en Francia, hay pobreza en la India. Lo que cambia a veces es la magnitud y las redes sociales o las instituciones que hay para sostener eso. Ahí está. Y el quintil en el que está concentrada la pobreza. Es decir, el segmento de la población, porque acá la pobreza infantil es el 20% de los niños son pobres, el 20% también tienen insuficiencia alimentaria, y sin embargo eso en los ancianos es el 2-3%. Sí, estamos hablando, por ejemplo, que los últimos datos, entre el 20,9 y 21% de pobreza infantil, que es rompe mucho los ojos respecto al 1,8 registrado en mayores de 65 años. Pero también esto de que es un problema estructural, porque, por ejemplo, con los gobiernos del Frente Amplio se venía dando un proceso de baja en la pobreza. Y yo repasaba artículos y justo llegué a un artículo que salió publicado en Caras y Caretas, en el cual se hablaba que en el 2018 había bajado significativamente y se había llegado a un 15%. Igual es un porcentaje alto y se había bajado en forma sostenida entre lo que era del 2005 en adelante. ¿Qué pasaba? Que a medida que bajaban los niveles de pobreza, que bajaba la pobreza infantil, se estaba llegando cada vez más al núcleo duro. Más allá de los vaivenes, de las coyunturas económicas y que del 2016 en adelante hay un... pero en realidad hay... entonces me acuerdo que en ese momento, en la entrevista justo que se le hacía en Caras y Caretas a Marina Arismendi, que era en ese momento la ministra, decía, bueno, cuanto más llegamos al centro del problema, más dificultades tenemos. Pero yo le hago un agregado. Ahora, con el aumento que tenemos, con el modelo que tenemos, también la infantilización de la pobreza se da con otros fenómenos de la mano que son mucho más violentos, mucho más agresivos, esto de que se da con y que se entrelaza también mucho más con otras problemáticas sociales que tienen que ver más con los hogares donde viven los niños que con los niños en sí mismos. Y sí, bueno, acá hay un problema de clase. Yo creo que yo tal vez tenga una pequeña o mediana o tal vez gran diferencia con algunos, la prédica de la izquierda cuando dice somos la izquierda, nosotros somos la izquierda, ellos son la derecha, porque eso oculta que hay un fenómeno de clase. Hay, de un lado acá está la oligarquía y de otro lado está el pueblo. Esa es la realidad. Invéntese lo que invente, le haya costado a Graciela Villar casi el ostracismo en la campaña electoral pasada, pero hay un problema. Acá hay un problema grande, que son los pobres, y que obviamente no es imposible no tomarlo como una cuestión de clase, ¿no? Y hay un rumbo de este gobierno, no es tampoco, se puede decir, este gobierno no tiene rumbo, este gobierno fracasó, pero en realidad los objetivos que tenía este gobierno no fracasó, ¿no? Ellos querían un gobierno donde haya un sector más privilegiado de concentrar la riqueza, y porque considera de que en realidad ese es el crecimiento de ese sector, del sector más rico de la sociedad, el más
el que maneja los hilos económicos, es lo que le va a dar después mejor vivir a los más rezagados. Pero eso no es verdad, no es verdad si no hay una intervención del Estado, y además así es una cosa demostrada en todo el mundo. No acá, no en los países, no en el Uruguay, no en los países de izquierda, comunistas ni socialistas. Está demostrado en los países desarrollados, capitalistas, que han tenido que de alguna manera ponerle el hombro a esos sectores más desprotegidos, porque si no se quedan tan rezagados, que en realidad se transforma en una rémora, en un ancla que impide el desarrollo del resto. Y yo creo que en el Uruguay está muy claro de que se llegó al 15, pero ya cuando el 2018, que la economía se descontroló un poco para el Frente Amplio. Ya estamos en procesos de estancamiento. El estancamiento ya empezó a crecer. Y bueno, llegamos a la pandemia y ya se disparó y llegó al 20%. En el caso de los menores de 6 años, tal vez un poco más del 20%, y luego disminuyendo un poco, 18, 17, hasta los 18, hasta los 18 años. Quiere decir que anualmente hay 40.000 o 30.000 chiquilines de 18 años que tienen que incorporarse al mercado laboral y lo hacen en una desventaja tremenda, con escolaridad baja, porque con rezago escolar, con ausencia, sin terminar la secundaria, porque eso es lo que ocurre en ese sector de la población. Tal vez habría que recordarle un poco las cifras a la gente que nos está escuchando, porque el 10% de los uruguayos son pobres. El 10% de los uruguayos. Hay 350.000 uruguayos que son pobres. Hay solo 35.000 que son muy ricos, ¿no? Es decir, que hay 350 que son muy pobres y 35.000 son muy ricos. Más de ese 50%, es decir, 165, 175, 185, se dice 160, pero tal vez un poquito más. Más o menos 165, 168, haciendo una cuenta un poquito más justa. Esos son niños pobres. Son menores de 18 años pobres. El 18% de esos tienen de 6 a 12 años. Eso es, perdón, de 1 a 6 años. De 1 a 6 años. Bueno, eso es el punto no es una urgencia, eso es una emergencia, porque entre los 1 y 6 años aparecen todos los rezagos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la dispraxia, en el manejo de las cosas, en el rezago escolar, en la falta de adaptación a la enseñanza, las dificultades en la socialización, en la adquisición de la palabra, en la lectura. Todo eso aparece en esos 6 años. Años fundamentales para cualquier posibilidad de desarrollo. Ahí está. Lo que se pierde ahí no se recupera más. Y bueno, y es terrible, porque además cada vez son menos, ¿no? Uh-huh. Es terrible porque además son cada vez menos. No es que nosotros, como en algunos países africanos, tenemos una sobrepoblación tremenda de niños, la gente se reproduce como conejos, decimos. No. Acá los uruguayos cada vez son menos. De 49.000 niños que nacían hace 5 años, ahora nacen 32 el último año. Quiere decir que hay un 30% que disminuyó la natalidad explosivamente. Y con tasas de natalidad totalmente dispares entre distintas clases. Y seguro, con más natalidad en los sectores más pobres, que después siguen, ¿no? Porque, fíjate, hay 35.000 niños que están en lista de espera para los CAIF, ¿no? Que es la solución que se había encontrado para este problema. 35.000 están en lista de espera. Y para los cuidados y para que las madres pudieran... Y bueno, y además, imagínate que de esos 35.000 son los que esperan los CAIF, pero después hay el sector más postergado, ni siquiera espera para ir a los CAIF. Claro. También hay un problema de que cuanto más pobre, menos acceso tenés a los CAIF. Entonces, nosotros tenemos ahí un problema grande. Esos niños son niños
Hay que tener conciencia de que viven en casa de madera, lata, bloque, sin baño interno, en habitaciones, a veces en colecho con otros hermanos, en la misma cama. En un dormitorio de repente viven 10 personas, sin saneamiento, en calles de barro, sin policía en el barrio, sin escuela. Es decir, que es una escuela de antisociales, digamos, o de gente. Bueno, hay 40.000 de esos niños, yo digo 40.000. Es la marginalidad en sí misma, ¿no? Son 35, de repente son 45. Sí, pero en parte, en general, estamos hablando de que el 20% de los menores de edad está en condiciones de pobreza. Ahí está. Y eso también es súper preocupante, pues estamos hablando de los más chiquitos, pero después todos en los menores, en los jóvenes y de menores de 18 años, niños, niñas, adolescentes, hay un 20% que está en situación de pobreza. Ahí está. Después nos quejamos porque dejan de ir al liceo, ¿no? Ujú. Bueno, pero además hay una... Pero la gente para ir al liceo tiene que comer. Bueno, la escuela, una cosa increíble en el Uruguay, hasta que vos llegas a 6º año de escuela, en la escuela te dan de comer, ¿no? Está resuelta la alimentación escolar. Pero la liceal no. Es decir, cuando vos podés festejar que pasaste de 6º a primer liceo, pero tenés que dejar de comer, ¿no? Es una cosa que no se puede entender. Han habido proyectos de ley, pero nunca han salido, ¿no? Porque los proyectos de ley se estancan sobre eso, dicen, bueno, ¿cómo se financia? Entonces, todo eso, que no es un fenómeno sorpresivo ni coyuntural, se mantiene desde la década del 90, ¿no? Y que circunstancialmente disminuye, pero luego se reitera. Para la izquierda, que está preparando su programa de gobierno, si gana, es un problema casi de sensibilidad mínima. Es decir, para la gente de izquierda considera que eso es inaceptable, que es urgente, que tiene que resolver. Pero los que no son de izquierda también se dan cuenta de que eso no, porque nadie quiere que los pobres vivan tan mal, ¿no? Esos quieren que, por otra parte, se dan cuenta de que si quieren un país desarrollado, no pueden. Yo se lo decía a Ricardo Pascale, que lamentablemente falleció, ¿no? Cuando me hablaba de la necesidad de destinar recursos a la innovación, a la investigación científica, que yo creo que tiene razón, que tenía razón, ¿no? Y que creo que debe ser un punto fundamental de cualquier nuevo gobierno, destinar más recursos a la investigación científica, a que lo que se investiga de alguna manera se transfiera a la economía, de que se apruebe la ley de patentes, que está, bueno, creo que el proyecto de ley lo mandó Carolina Cose cuando era ministra de Industria y sigue sin aprobarse. Cuando es una demanda que creo que tiene algún sector de la economía, los laboratorios, no sé bien, que están en contra, pero que no deben estar en contra, digamos, no debe ser un motivo como para que no se puedan encontrar soluciones. Yo estoy de acuerdo en eso, pero obviamente nadie se puede pensar que nosotros vamos a ser un país maravilloso, desarrollado, exportando software y yo qué sé cuánto, cuando tenemos la mitad de los niños viviendo en un barrial lleno de mierda y nadie se preocupa de eso, o por lo menos se preocupan el día de las elecciones, pero van a buscar los votos. Debería ser primero que nada, es uno de los temas más duros en términos de derechos humanos que debe tener el país hoy, primero que nada, ¿no? Sí. Porque es indignante la indiferencia a veces que uno puede llegar a ver, y yo, usted decía, bueno, en temas de campaña, preocupa a todos, pero también hay mucha utilización de esa imagen, ¿no? Porque después cuando empiezan a hablar de los problemas centrales a nivel económico, si uno repasa, a veces quedan un poco en debe. No, porque te dicen, bueno, ayer yo escuchaba que Leandro le hacía a Mario Vergara una pregunta, bueno, y después no va a aparecer el tema del espacio fiscal, ¿no? Y van a decir, porque obviamente el gobierno que venga
siempre va a decir, sea el que sea. Vamos a tener un espacio fiscal acotado. Van a tener el espacio fiscal. Eso sí. Está. Todos en economía lo decimos y lo proyectamos como está. Porque los recursos son siempre escasos. Sí. Entonces el espacio fiscal va a ser... Ahora, ¿cuánto se puede gastar en esto? Hay cosas que no... Porque vos después decís, si nosotros tenemos que construir, no sé, 60.000 viviendas, no sé, más o menos, tal vez más, nos va a llevar 20 años, podés decir eso. Yo creo que no tiene que llevar 20 años. No debería, ¿no? Pero construir no es fácil, lo puedo decir. Ahora, aumentar la asignación familiar no es un decreto, no es tanto. No, pero aparte a veces hay posiciones respecto a las políticas con la infancia que de antemano siempre son rechazadas por alguna, pero hay una cosa que siempre se dice, primero que nada uno tiene que inyectar de alguna forma a esa familia para que puedan comer y acceder. Vos ya tenés, fíjate, vos tenés 200.000 niños, tenés 45.000 madres de esos niños solteras o hogares uniparentales, jefas de hogar, que viven también en los mismos asentamientos. Viven los niños y las mamás solteras, que obviamente no pueden trabajar, porque o cuidan a los niños o trabajan. Tampoco tienen trabajo. Cuidados y educación. Ahí está. Después, 40.000 niños, esos son hijos de presos. Los padres están presos, ¿no? Porque si hay 15.000 presos en las cárceles, gente que tiene 30 años, hay que presumir que un par de hijos deben tener, ¿no? Si no tienen más. Quiere decir que hay 30.000 o 40.000 de esos chiquilines que están viviendo solas con las madres de los asentamientos, son hijos de presos. Entonces hay que uno puede decir, bueno, se arreglen solos, los pobres se arreglen solos. En realidad hay cierta idea de que cierto pensamiento social incorporado a través de esta filosofía consumista de la sociedad actual, que opina que los pobres son culpables de ser pobres, ¿no? Es un problema de ellos. Pero no es un problema de ellos, porque los padres de ellos también eran pobres, y los abuelos de ellos también eran pobres, y las abuelas. Y de alguna manera, lo único que conocen esos niños es eso, ¿no? Y cuando son hijos de presos y nietos de presos, también lo único que conocen es eso, ¿no? Entonces, o se trata de resolver este problema, que no es solo transferencias económicas, aunque hay que hacerlas, sino que incluye toda una mirada multidisciplinaria, que tiene que ver con el lugar donde viven, que tiene que ver con la presencia del Estado en donde viven, que tiene que tener lugares, primero, saneamiento, acceso a servicios básicos. Servicios básicos, escuela, liceo, seguridad, centro cultural, seguridad, comisaría. Vivienda. Tiene que tener todo eso. Pero además tiene que tener un entorno cultural que valore el trabajo, que incorpore a las madres al trabajo y a los padres, que genere la idea de que el trabajo es un derecho y que lo tienen todo. Hay 50.000 de esos niños. Estoy diciendo cifras que he leído, ¿no? No sé ni dónde las he leído, pero que deben ser, si no ciertas, debe estar ahí pegando en el palo. Hay 50.000 de esos niños que son discapacitados, ¿no? Entonces a eso no hay que hacer cuidados, no hay que acompañarlos a la escuela, hay que incorporarlos de alguna manera a la sociedad. Entonces, en una sociedad fragmentada, dividida, no es posible imaginar un Uruguay desarrollado. No es solo un problema de aumentar el 2% del PBI. No es solo ese problema. Es el problema, es verdad que con crecimiento del 0,5% no vamos nunca a ser un país desarrollado. No. Pero tampoco vamos a ser un país desarrollado cuando arrastramos 500.000 o 400.000 personas pobres, 200.000 niños pobres, que obviamente si no se hace algo van a seguir siendo pobres. Y se van a seguir reproduciendo. No tienen modo de migrar hacia otro sector de la sociedad. Los dividimos, los mandamos a la periferia de la ciudad, de las ciudades, porque no solo es un problema de Montevideo y Canelones,
es un problema de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, de Salto, del Cerro Largo. Es un problema que está en el país, Sí. y que hay que resolver. No quiere decir, entonces estas cosas yo digo, hay cosas que se resuelven con decretos. Me podrán decir que no hay plata. Bueno, hay plata para otras cosas, ¿no? Sí. Hay plata para otras cosas. Hay plata para gastarse 25 millones de dólares en 2 Hércules que no funcionan, 2 aviones Hércules que no funcionan, y comprarle 100 millones de dólares en 2 lanchas a un astillero en Galicia que nunca hizo una lancha, ¿no? Pero no hay para esto, ¿no? Para esto tiene que haber plata. Yo comparto la idea de que no hay proyecto de país sin equilibrios macroeconómicos, ¿no? Sí. Pero no sé, tampoco hay proyecto de país con 200.000 niños bajo la línea de pobreza, ¿no? Dos problemas que se entrecruzan, la pobreza en sí mismo y la desigualdad, Seguro. que es un problema Sí. mucho más agudo, porque a veces es mucho más fácil y la propia medición económica nos lleva a esto de la medición de la pobreza por el método del ingreso, que si bien es unidimensional, también es cierto que genera como una proxy, en el sentido de que en definitiva lo que se mide es el ingreso que me permite acceder a varios tipos de consumo, ya sea alimentación, recreación, pero también es cierto que tenemos un problema grande de desigualdad y que estos modelos, por lo pronto el modelo herrerista, lo que ha contribuido es a aumentar mucho esa desigualdad que se da entre clases, pero también se termina dando entre generaciones, y eso termina siendo como una condena a futuro. Sí, además los niños que crean en el asentamiento ¿Cuál ven es? a los otros, ¿no? Sí, claro. Ven a nosotros, quieren tener los mismos zapatos, quieren tener la misma camiseta de Messi, quieren tener las mismas cosas que los otros. Y si no la pueden comprar, ¿no? Y están tan distantes de comprarla como del infinito, y bueno, los entusiasma otras maneras de conseguirlo, ¿no? Y entonces encontramos, y después van presos. Y después desarrollan alternativas de sobrevivencia. Las cárceles se transforman en escuelas de delincuentes, ¿no? Nadie nace delincuente, Pero bueno, sale un entorno delictivo y gente que nace y se transforma en delincuentes. Es decir, que no. Y esto es un problema que sí es un problema de toda la sociedad, no solo del que gane ni de la izquierda. Es un problema muy grande que además tiene que ver con todas las políticas. No se puede encarar una política de seguridad pública si no se resuelve este problema. No, claro. Yo creo que estamos ante un tema, ante una llave que estamos obligados a abrir esto, porque si no, se nos va a trancar todo proyecto futuro para el país. Por eso me parece que es un tema crucial. Yo lo he hablado bastante lo he hablado también con el PCNT, he hablado bastante con Marcelo Abdala. Esto no puede ser una cosa que le caiga de arriba a nadie, porque tiene que haber una participación de la gente, hay que incorporar. A mí me parece buena la idea esa de Carolina, que expuso ante Fugban, de favorecer la construcción de vivienda cooperativa. No creo que resuelva el tema de la vivienda de esos sectores marginales, pero sí que incorpora la lucha por la vivienda como un fenómeno social, de participación, de ser artífice de su conquista. En el caso de la vivienda de los sectores más pobres, y bueno, habrá que empezar a verlo. Yo creo que hay maneras de hacerla sin que eso signifique decir, bueno, tenemos que incorporar al presupuesto un gasto de 3.000 millones de dólares. No. Creo que la inversión en capital físico, que es vital para el Uruguay, tiene que hacerse, si se puede, con créditos, ¿no? Blandos, de organismos internacionales,
con la participación de la empresa privada, que los privados, obviamente a la Cámara de Construcción le interesa construir viviendas, ¿no? Que ellos busquen los créditos, como pasó con las PPP o con los contratos crema de este gobierno, que no están que inteligentemente no pesan en la deuda externa ni en el riesgo país, sino a medida que van cayendo las cuotas mensuales. A medida que van cayendo las cuotas. ¿No? Y que permiten mantener el mismo equilibrio macroeconómico Y los indicadores, eso. los mismos indicadores que manejan los organismos Las calificadoras. de crédito, pero que le permitirían al país construir en un plazo de 10 años o de 8 años una cantidad de vivienda capaces de sustituir a los asentamientos, que no se puede hacer en 100 años. Porque si no, Pero algo hay que hacer. si no se hacen rápido, a medida que va haciendo uno, se te va reproduciendo otro, ¿no? Ahora, a medida que hablando me voy anotando muchas cosas, pero yendo a algo más puntual, el tema de la campaña, ¿no? Siendo un problema país, ¿cómo se ubica en la agenda de campaña? Mencionó que Carolina fue con algo concreto el otro día en Fugman y ha mencionado en muchos de sus discursos, nosotros que seguimos a todos los candidatos, no importa el espectro, los seguimos a todos, ha sido como muy concreta en algunos anuncios. Hay otros que lo han mencionado como una preocupación, no tanto en las medidas, pero siempre se menciona el tema de la pobreza infantil, pero siendo un problema país, con los condicionantes que tiene para futuro, ¿no? ¿Cómo se ubica en la agenda de campaña y a quiénes realmente les preocupa? Bueno, yo no lo veo mucho, pero tampoco veo, digamos, no quiero que esto suene como una crítica que no puedo hacer sobre el programa del Frente Amplio porque no lo conozco. Conozco el proyecto, pero el texto final, que creo que fue aprobado hace una semana o 10 días, yo no lo conozco. Pero bueno, eso se tendrá que llevarse a lo concreto, ¿no? Tengo que decir, bueno, muy bien, ¿qué es lo que va a hacer el Frente Amplio? ¿Va a resolver los medicamentos gratis para todos los niños menores de 6 años? ¿No? ¿Va a resolver la alimentación escolar para los mayores, para los 3 primeros años de escuela, de liceo? O los 6, o los 3 primeros de UTU del liceo. ¿Va a aumentar las asignaciones familiares? ¿Va a asegurar trabajo? ¿O va a procurar asegurar trabajo de alguna manera para esos hogares contenido, Sí. Entonces llamaré, porque obviamente hay que ver qué es lo que pueden hacer las madres. Sí, algunos mecanismos de trabajo protegido que después sean transición a una inserción más sostenida en el mercado de trabajo. Implementaciones. Por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo se han hecho en algunos de los proyectos esto de trabajo en las intendencias que se hicieron a partir de la pandemia y que han seguido actuando, ¿no? Y lo que fue también en su momento Uruguay Trabaja o Trabajo por Uruguay. Por eso. Entonces, bueno, o como son en forma más permanente las cuotas para transexuales o discapacitados o afrodescendientes, ¿no? Que ya tienen son más continuos, no son así. Pero bueno, de alguna manera hay que pensarlo seriamente. En un programa tiene que estar estas 45.000 mujeres, o sea, 75. Yo digo 45, hay un trabajo de la universidad y dice son 75. Sí. 1.000 mujeres que viven en esas condiciones, ¿no? Y bueno, de alguna manera hay que encontrarle de qué vivir, porque si no, no vamos a resolver nunca el problema de la pobreza. Porque no es pobreza infantil, es la pobreza infantil y pobreza de las madres, de los niños, eso, ¿no? Y hay que considerar la posibilidad de una transición, de un proceso transicional para obtener la libertad, las medidas, que una cantidad de estos presos que hay, que aumentan 1.000 por año, ¿no? Sí. Cuando salgan de la cárcel, algunos cuando salgan de la cárcel, actualmente creo que salen 30 por día, que hoy van a dormir en la calle, acá mismo en la puerta
En la puerta de la revista viven 2 en la esquina y otros 2 en la otra esquina, ¿no? Tirados en la calle. En la esquina de mi casa hay 7. Por eso. Entonces, en el centro de la ciudad, todo el mundo tiene gente que vive en la calle. Salen 30 por día. Bueno, ese concepto que hemos conversado muchas veces, el tema del costo-oportunidad, ese famoso concepto. ¿Sabes cuánto le cuesta al Uruguay cada preso por día? Porque es una cifra que se conoce, pero que la gente de repente no la conoce. $1.000 por mes más o menos será. Quiere decir que cada preso que está ahí, la mayoría de ellos son presos por pequeñas cosas. Sí. En la región de alta seguridad, de los 15.000 hay 500, digamos, todo lo demás. Era donde había lugar. Están aprendiendo a ser delincuentes, ¿no? En la escuela. Nosotros estamos pagando para mantenerlo 2 salarios mínimos. La mitad de esos deben haber caído presos por mucho menos que un salario mínimo, ¿no? Bueno, por eso iba el costo de oportunidad. Tampoco hay una visión de costo de oportunidad. ¿Cuánto me puede estar costando a futuro como país tener toda esa situación terrible, injusta, indigna, con un nivel de indiferencia por no pensar en una mayor creatividad, en un mayor compromiso, en invertir eso y que no se termine gastando Seguro. en forma tremenda de violación de derechos humanos como son las cárceles? Por eso. La mayor violación de los derechos humanos que debe tener este país es las cárceles hoy. Sí, porque además, bueno, imagínate los chiquilines que viven pensando que el padre le está en una celda con 8, en el cual le tiran una botella de queroseno y los prenden fuego como le sucedió, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que a mí me llama la atención que esto no sensibilice a todo el mundo, ¿no? Me llama la atención. Yo leo bastante. Hay un periodista, Gabriel Pereira, que hace años que está en esta brega, ¿no? Que además lo ha llevado a una cosa muy, a un relato muy auténtico, muy micro relato sobre realidades. Y la verdad es que cuesta entender que esto no sensibilice y que no obligue a tomar decisiones que costarán plata, ¿no? Yo no digo que no cuesten plata, de repente cuestan. Las mínimas cuestan el 1% del PBI, ¿no? ¿Por qué no sensibiliza tanto el tema? Después está... Bueno, hay gente que dice que es porque no votan, ¿no? Pero es demasiado simplista, Bueno, ¿no? ¿por qué no sensibiliza el tema de los enfermos psiquiátricos? Es todo un tema. ¿No será porque no votan? ¿También? ¿O los Puede presos? ser. También es un mundo donde hay mucho desconocimiento, ¿no? Y bueno, yo qué sé, es un sector muy segregado de la sociedad. Hasta que a uno no le toca, es difícil que uno tenga una sensibilidad especial. Pero también, porque ya no es... Pero un niño pobre, o sea, estas noticias que salen en los últimos tiempos que han tocado un poco más, esto de las muertes de los niños, una beba de 20 meses con un balazo en la espalda. Creo que hay 9, porque había 8 ayer, pero creo que hay una beba más. Sí, por eso. El último mes. ¿A quién no puede sensibilizar la violencia que está? Porque uno a veces mira en los conflictos internacionales, en las guerras, es tremendo, y hay mucho análisis y mucho relato armado de eso. Pero también cuando uno va a estos barrios altamente marginados de altos niveles de violencia con todo este tema del narcotráfico, es casi como lo mismo. Bueno, la gente no va a esos lugares, ¿no? Porque viven porque vivimos en nuestro círculo cercano. Sí, seguro. Yo soy del oeste. Yo soy de acá, del barrio, del cordón, del centro del cordón. No soy del oeste, no soy del este. Pero sí, la gente se refugia en barrios privados, digamos, yo he hablado con gente, o hablo habitualmente con gente, empresarios, ¿no? En realidad los empresarios de mi edad no tanto, porque a veces porque fueron a la escuela pública y a la UDELAR, pero los hijos, ¿no? O muchos de los hijos de ellos, les decís el obelisco y se creen que es el obelisco de Buenos Aires, ¿no? Ellos viven de Bolivia para allá, ¿no? La avenida Bolivia. Y entonces, seguro, ¿cómo conocen a un obrero que es el sanitario que le va a destapar el caño de la casa, ¿no? Entonces, ¿le podés pedir que tenga sensibilidad? No, el Uruguay se ha dividido, está fragmentada la sociedad.
La segregación residencial es mucho más grande que solamente vivir en determinados barrios. Y sí, sí. Van a distintas escuelas, porque hace 70 años, ¿no? Vos ibas a la escuela con el hijo del obrero, del zapatero. Hace unos pocos días se murió un amigo mío que era el hijo del que arreglaba, vivía en la calle Yaguarón, ahí en La Aguada, y era el que arreglaba los tachos de aluminio, las ollas de aluminio cuando se perforaban la caldera. El padre era el ojalatero, no sé si existe el laburo ese ahora. Tampoco sé si a alguien se le ocurrió alguna vez. Ahora a nadie le pone un remache a una olla de aluminio porque tira la olla de aluminio y compra otra, ¿no? Bueno, parte de la sociedad de consumo tremenda y del medio ambiente. Pero bueno, yo era amigo del ojalatero y seguí siendo amigo toda la vida del hijo del ojalatero. Y ahí al lado mío vivía alguien que después fue coronel, director de la escuela militar. Y éramos nosotros los amigos, ¿no? Yo era el hijo del médico y jugábamos todos en la Ujú. Eso se terminó en el Uruguay. La gente, yo veo los chiquilines que van a la escuela privada, no solo tienen amigos en ese sector, ¿no? A veces no se mueve ese círculo de la escuela. Sino que los padres tampoco, ¿no? Sí. Los padres juegan al papifútbol con los padres de los compañeros de la escuela, ¿no? Ujú. Es una cosa Es un fenómeno social. social que bueno, hasta tanto, yo no digo que eso haya que cambiarlo, pero hay que cambiarlo. No Y digo bueno. que eso sea fácil de cambiar, porque no es fácil, pero bueno, tenemos que encontrar la manera, porque si no, porque hoy la discusión que hay es si vivimos en la, no sé si hay una, ¿cómo se llama? Tan político peleado. La grieta. Si hay una grieta, no hay una grieta, ¿no? Y bueno, está toda una discusión absurda, porque en realidad nos comparamos con la Argentina. Entonces, como hay grieta en la Argentina, decimos acá también. Acá no pasa. Bueno, vamos a ser francos. Las campañas políticas son más o menos igual como la que eran antes. Siempre fue igual. A veces fue peor, ¿no? Ujú. A veces fue peor. Pero a veces, hoy si uno fuera como, un diputado le dijo a la calle, dijo que al presidente hace, ponerle 2 periodos en el Parlamento, ligar Caputo, ¿no? Sí. Sería un escándalo, ¿no? Diría, no. ¿Cómo lo van a decir eso los políticos? Pero en realidad eso es una expresión muy superestructural. La grieta, de verdad, la que Es la grieta que tiene la sociedad. rompe los ojos, es la que hay de propio para un lado y de propio para el otro, ¿no? Esa es la que hay en Montevideo, lo que viven en barrios donde para entrar necesitas una tarjeta electrónica, que está cercado por una reja, y los que viven en un lugar en donde no se puede entrar porque la cerca es el arroyo de mierda que te pasa por la puerta de tu casa, ¿no? No, y los niveles de violencia son tremendos. Yo siempre me acuerdo cuando empezó el plan de emergencia en el 2005 y cuando se empezaron a hacer aquellos famosos desembarcos para ir censando a la gente y diciéndole registrar para después empezar las etapas de evaluación si se daba el ingreso o no al plan. Una de las cosas que había es que se hizo todo eso con estudiantes de la Universidad de la República. Y ahí se llevaban ómnibus con estudiantes. Y una de las cosas que siempre se decía desde el ministerio era que no había habido problemas de violencia y de riesgo. La gente los recibía bien. Hoy en día, capaz que hoy sería impensable. O sería mucho más complicado. Bueno, nosotros íbamos a dar, nosotros estamos en facultad de medicina, íbamos a dar vacunas Ujú. a París y Arabia, y entrábamos en las casas, dábamos vacunas. Bueno, yo veo que ahora las ambulancias tienen que pedir protección policial para las maestras que van a buscar, porque digamos, hay que reconocer que hacen cosas que les pesan mucha valentía. Faltan los niños a la escuela y van a buscarlo a Cerro Norte, la maestra. Sí. Y bueno, y va corriendo un riesgo grande, es cierto. En general a las maestras no les pegan ni nada por el estilo, ¿no? Sí, bueno, pero hemos tenido casos ahora en los propios centros educativos, ¿no? Que antes no había. Exactamente. Era como un límite que no se pasaba. Seguro.
Entonces yo creo que estamos en unas... Obviamente hay que plantearse, habría que pensar en un país en donde se pudieran pensar en política de Estado, que le llaman ahora, o políticas más consensuadas que sean capaces de unificar al Uruguay para progresar un poco más. No estoy diciendo que se pueda cambiar el país para hacer el país de las maravillas, no. Llegamos a discutir los datos de pobreza infantil Por eso. en forma ridícula, ¿no? Porque si hay algo que tiene este país y todavía se salva es que las estadísticas oficiales son relativamente respetables. Podemos discutir un poco la interpretación o de qué más o menos. Sí, o hicieron trampas y decían que se había crecido una cosa para ocultar Bueno, otra. podemos medirla de diciembre del año pasado, de diciembre del otro, y capaz que la conclusión puede dar que uno bajó y otro subió, pero después es innegable. Sí, o desarticulando todos los planes del MIDES. Desarticulando todos los planes del MIDE, o haciendo una guerra contra las ollas populares como si fuera... O no dando los recursos para los medicamentos de salud pública. Ahí la política que Azucena Berreleche formuló de que me van a juzgar por el déficit fiscal. Y salió más o menos. Y salió mal, porque el déficit fiscal sale más o menos, pero además hay cantidad de cosas que no se incorporan al déficit fiscal porque se incorporan, porque prácticamente toda la inversión que se ha hecho en obra pública no se contabiliza. Me van a juzgar por el déficit fiscal. Y se instala todo un discurso bastante de terror y de la gran crisis económica que va a venir. Con eso se justifica el recorte a todos los programas sociales, a todos los servicios sociales, y se instalan reformas que terminan afectando a la gente, como fue la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, entre otras, y después se maneja esa institucionalidad fiscal y esa medición fiscal de forma tal que los gastos quedan para afuera y se sigue entrando en el sesgo expansivo del año electoral, por ejemplo. Entonces, la deuda, que en definitiva es de 3.000, 10.000 millones de dólares, se va contabilizando a medida que vos no la vas pagando, ¿no? Entonces aumenta la deuda externa, ¿no? Sí. Entonces no aumenta el déficit fiscal, pero aumenta la deuda externa. Y nosotros festejamos las calificadoras de riesgo, que bueno, es bárbaro cuando te bajan un puntito, te suben un puntitito de las cosas. Pero en realidad, el gran problema de eso, primero que el ahorro no es tanto, porque si vos decís, los intereses, con el cambio de categoría de la deuda, vos pedís 44.000 millones y en definitiva te bajan los intereses 100 millones, ¿no? Uh-huh. Si vos te endeudaste en 3.800.000, ¿no? Y además te seguís endeudando, porque en realidad no es que pagues, es que pagás para endeudarte. Y el gran problema de estos éxitos es que si un día vos querés hacer una inversión importante en bienestar, en capital humano, como podría ser esto, ¿no? Uh-huh. En inversiones en capital físico, como podría ser incluso el riego, ¿no? Sí. Entonces, corres el riesgo de que si lo haces, te bajen un puntito en la calificación del riesgo. Y entonces, lo que fue un éxito bárbaro, cuando vos haces cosas buenas, se transforma en un fracaso tremendo, y entonces, fue un desastre que tuvimos, porque nos bajaron de B1 a B2, y entonces pasamos a ser en el Uruguay casi Uganda, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esto, obviamente, todo lo que sea mejorar la imagen del Uruguay en el mundo, pero obviamente no puede ser que nosotros, en la imagen del Uruguay en el mundo, nadie te contabiliza a los pobres que están ahí, ¿no? No están contabilizados, ¿no? Ni la falta de riego cuando hay sequía, el uso sostenible del agua. Te darán un puntito, pero en realidad eso significa para
miles de productores pequeños que no pueden pagar el riego. La vida o la muerte, ¿no? Sí. Como empresario. Porque acá, obviamente, cuando uno dice, y lo dicen todos dicen, ahora todos los políticos de nuestro país, ahora están muy sensibilizados por el riego, ¿no? Sí, Todos dicen que van a hacer una política de riego. Porque tuvo la sequía, ¿no? Y porque de repente viene otra sequía, ¿no? La Niña. es probable. Hasta en los años niños hay problemas de sequía. Entonces, ahora están todos muy conmovidos. Ahora, el hecho es que lo único que se hizo fue la ley que sacó a Guerra en el gobierno de Frente Amplio, ¿no? Y que después no se reglamentó. No se reglamentó. Y que en realidad lo que daba era un marco para generar toda una política de inversión en riego productivo en el marco de una alta historia de regulación que tiene el Uruguay respecto de las aguas. Está bien. Entonces, ahora tenemos. Los más ricos tienen resuelto el problema. Totalmente resuelto. Digamos, los grandes productores agroexportadores tienen resuelto el riego. O grandes empresas multinacionales que lo tienen. De hecho, hay fondos de riego. Ahí está. Ahora, el problema es los que no lo tienen, Ujú. que son los pequeños productores, Pequeños. que obviamente no pueden no pueden entrar en una inversión en riego para pequeños establecimientos rurales, ni tienen la posibilidad de hacer grupos de cooperativas, ¿sí? Ni la OCE le garantiza, porque en realidad podría ser una tarea de la OCE. Podría ser, sí. Entonces, pero bueno, acá hay muchos problemas que están. Nosotros empezamos a hablar de la pobreza y de la pobreza infantil. Y bueno, yo digo, hay cosas que se pueden resolver. La asignación familiar es un instrumento fantástico que tiene el Estado uruguayo para llegar a todos los niños. ACE es un instrumento fantástico para asegurar que los medicamentos sean gratuitos. Son gratuitos hoy en ACE, para que haya. Y el mutualismo es una estructura que puede hacer accesible esto para los que son hijos de trabajadores. Ujú. La comida en los liceos se puede resolver si no hay tiempo para hacer una estructura de comedores, a través de los comedores escolares, a través del INDA o a través de otros mecanismos. Y esas son cosas que, bueno, hay que disponer de los recursos, pero tampoco son recursos extraordinarios. No, nada de lo que mencionó es extraordinario. Muchas de esas cosas Y muchas infraestructuras están instaladas están instaladas, y a veces un poquito desarmadas ahora, pero pero hoy también hay muchos recursos que se gastan en esas cosas, ujú. que deberían formarse una agencia nacional contra la pobreza infantil, una estructura que Algún unifique todas las cosas que se hacen desde el punto de vista ministerial, coordinando todos los proyectos del Estado, y tal vez no sería tan caro, pero hay cosas que son, y creo que hay que buscar hacer un Mecanismo. proyecto de solución del tema habitacional para esa gente, que bueno, Bueno, hay 600 asentamientos. la vivienda es de las políticas sociales que mayor integralidad logran, ¿no? Y que a partir de ahí permite apalancar todo el resto de las políticas. Y hoy es uno de los déficits más grandes que tienen los hogares pobres, que Sí, tienen seguro. los niños Sí. pobres y la gente joven también. Sí. Y la gente joven que después tiene dificultad para acceder al mercado de trabajo, para trasladarse, para... Hay 600 asentamientos, ¿ok? Y promedialmente al Ministerio de Trabajo, de Vivienda, le cuesta más o menos $5 millones intervenir cada asentamiento. Quiere decir que se necesitan
3.000 millones de dólares. ¿No? Si fuera cierto Que tienen mecanismos rápidos de entrega. no, si fuera cierto porque todo el mundo dice, vamos a duplicar la inversión en vivienda, ¿no? Ah, La inversión en vivienda creo que este año fue de 240 millones. sí, Bueno, quiere decir que si fuera cierto que los gobiernos van a poner 500 millones, sí. quiere decir que en 2 periodos de gobierno Solucionan. se soluciona el problema. El asunto es conseguir los créditos, Generar las obras y terminarlas. obras y terminarlas. Ujú. Y hacer Y obras. después hay un tema de sostenibilidad y de mantenimiento que es un debe que siempre existe en tema de vivienda. Y sí. Mm. Bueno, eso es. Hay que hacerle viviendas dignas, hay que hacer proyectos. Creo que hay proyectos, debe haber proyectos. Experiencia hay. Hay experiencia de los gobiernos anteriores y también de este gobierno, porque este gobierno hizo muy poco, pero porque hizo muy poco en todo. El Sí. gobierno no es que uno le hagan la pregunta, ¿qué hizo este gobierno? Como le dicen, cosa, ¿no? Y ponga cara de no sé, ¿no? Bueno, hizo cosas, ¿no? Favoreció a los agroexportadores, mantuvo planchado el dólar para contener la inflación. Algo les agarra por el dólar. Beneficiaron a los canales privados, ¿no? Montón. Podían haberlo destinado a pobreza infantil. Debilitaron a TEL, ¿no? Debilitaron la UTE, A OCE. nos dejaron sin agua durante... No sé cuántos meses. El mayor éxito fue la pandemia. El mayor éxito fue la pandemia y Y fue muy bien administrado. pero Hasta el tema. murieron 6.000 uruguayos, creo que llegamos casi a los máximos en la estadística. Pero que también se da con un fenómeno que tiene que ver con las características de la población uruguaya, por la gente que se contuvo en sus casas sin esa obligatoriedad y por Sí. un efecto de propagación que es... Pero bueno, yo creo que hay cosas que el Uruguay Tuvo suerte el gobierno puede también. hacer, Para ir... que tiene que hacer, y que me parece que se van a hacer, ¿no? Algunas de estas cosas se van a hacer, porque como es una cosa tan urgente, ¿no? Ujú. Eh, Demasiado grotesco, es demasiado... ahí está. Demasiado... Seguro, no se puede. Algo se va a hacer, ¿no? De repente no se hace. Vos lo oís a los políticos, dicen, bueno, vamos a bajar, yo qué sé, el 5% anual a los niños pobres. Todos esos versos. Estas cosas se hacen en serio o no se hacen. Y para hacerlo hay que destinar recursos y hay que convencer a la gente, a los que, porque todo es un problema de solidaridad social. Totalmente. No Nos es- está faltando mucho como No uruguayos. es una cosa que diga esto. Vamos a solucionar el tema de la pobreza infantil porque el mercado lo va a resolver. No, el mercado no lo va a resolver. Jamás. Ya está demostrado. No. Es un tema de solidaridad social. Entonces, la gente que tiene ese 1% que es rico, que realmente no quiere decir que sean malos, son ricos, ¿no? No tienen ganas de que un día vengan y le pongan una ametralladora en la cabeza y lo secuestren al hijo, ¿no? Y eso no va a ser, yo siempre digo, no va a ser Andrade. Andrade va a estar juntando firmas en la feria, ¿no? El que le va a secuestrar al hijo va a ser uno de esos chiquilines que están en un asentamiento y que no tiene más remedio Que que sobrevivir. que sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros cambiamos eso, ¿no? O nos vamos, porque estas cosas tienen dos soluciones. O hacemos escuchar la voz de la gente, que acá, en este gobierno, o en uno más malo, o en la voz de la gente. O si no, el otro camino es irse. Es lo que hace un trabajador cuando en una empresa no logra progresar, ¿qué hace? Y bueno, si tiene otra posibilidad, se va. Del país es más difícil, dice. Algunos de estos ricos mandan a los hijos fuera del país.
Claro, hay mucha gente. Bueno, es parte de la expulsión del talento. Un país poco desarrollado es el que expulsa talento. Pasa en las ciudades, pasa en los países y de esta forma tenemos una universidad que forma gente para ir a hacer su posgrado y a trabajar en otro lado del mundo, a quedarse en otro lado. De acá se presentan, no sé, 500 proyectos con nivel de excelencia y la ANI tiene recursos para darle a 30, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que hacer. Pero además, ¿quién quiere vivir en una ciudad con estas contradicciones, no? Seguro, y sí, seguro, porque además, ¿quién quiere ver? Dicen, no, el tema demográfico, no, estamos buscando que se asienten en el Uruguay, que vengan, que ingresen, que inmigre gente. Pues está. Cuando las posibilidades de inmigración que hubo tampoco tuvieron una política clara de integración y de generación de condiciones. Más difícil. ¿Quién va a venir a un país en decadencia? Mm. La gente viene si el país Da oportunidades. da oportunidades, ¿no? Nosotros fuimos un país de oportunidades. Nos creamos con corrientes inmigratorias. Todos nosotros venimos de descendientes como un país de oportunidades. Y acá venían los gallegos, porque los italianos, porque creían que... ¿Y porque los tuvieron? Seguro. Uno tuvo otro campo, otro pudo estudiar en la universidad, otro tuvieron. Exactamente. Y me veía mi abuelo en un barco. Podía tener un boliche, un comercio, una fábrica. Un boliche y teniendo 6 hijos profesionales. Y él llegó acá, tenía 9 años en un barco solo, con un primo, sin saber qué hacer. Bueno, yo mando a mi nieto a Francia ahora y a los 3 días pide auxilio. Seguro, porque estos gallegos venían a trabajar aquí. Y yo creo que, en cambio, nosotros buscamos la inmigración en Galperín, ¿no? Estamos contentísimos porque viene Galperín a vivir a Punta del Este, ¿no? Sí, Susana, es noticia. ¿no? Esa es la inmigración que buscamos. Bueno, Alberto, muchas gracias por venir. Nos quedan como muchos temas abiertos y para seguir con este. De cualquier cosa. Pero bueno, está bien, así cómo funciona esto, ¿no? Bueno, Podcast. un podcast. Es sí, nos da para mucho, nos da para seguir hablando, pero sobre todo esto de la pobreza infantil, que es un tema de hoy, pero también es un tema de nuestro futuro. Es la mayor condena que tenemos para el desarrollo y requiere de un abordaje integral, disruptivo, multidimensional y multipartidario. Debe ser la preocupación número 1 de los temas de campaña electoral y ver de ir la mano de los ingresos, del trabajo, de la educación, de la seguridad, la vivienda, los cuidados, entre muchos otros temas. Entender las dimensiones de la pobreza es fundamental. Discutir e intercambiar sobre las problemáticas, generar alianzas que sean verdaderos compromisos de trabajo para revertir esas tendencias y pensar en un futuro prometedor y desarrollo. Todo esto se hace en equipo, en conjunto, se hace con voluntad política y con creatividad, se hace con una necesaria sinceridad sobre la realidad más allá de los intereses particulares y objetivos políticos, individuales o partidarios y sobre todo comunicando y llegando a toda la comunidad. Hoy estuvimos con el doctor Alberto Grille, director de Caras y Caretas, sobre este tema. Muchas gracias.